Artlist.io. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de Conexión Deportiva, aquí por Sonic TV, donde vas a encontrar el deporte del sur de la provincia de Santa Fe, siempre, al instante, aquí. Nada más y nada menos que por Sonic TV, en este programa que le llamamos humildemente Conexión Deportiva, en este día lunes, primer lunes del mes de mayo. Y por supuesto vamos a estar con toda la información, deportivamente hablando, Liga Menadense de Fútbol, la Asociación Menadense de Básquet, hockey. Vamos a tener una nota en vivo y en directo con Martín Amián del hockey de Studebaker. Por supuesto vamos a repasar los resultados. Comunicación telefónica con Mateo Sayago, arquero de Jorge Newbery de Venado Tuerto, que también estará aquí en vivo en los estudios, no, pero estará en comunicación telefónica por Sonic TV. Así que tendremos todo ese material, fútbol argentino, porque se definió la fase regular ayer y vamos a repasar los cruces de octavos de final. Y por supuesto vamos a hablar de la Fórmula 1 porque también ayer hubo acción en el automovilismo más supremo que hay en el mundo, ¿no? La Fórmula 1, el Gran Premio de Miami en los Estados Unidos. Así que bueno, todo eso aquí en Conexión Deportiva. Y por supuesto ya vamos a arrancar con lo que es la Liga Menadense de Fútbol, porque se estuvo jugando la 10ª fecha en el campeonato de Primera División y se estuvieron jugando las revanchas, la primera fecha de las revanchas en la zona 1 y 2 de la Primera Divisional B. Y por supuesto comenzamos con Studebaker de Villa Cañas, como siempre, el verde de Javier Osela, que empató 0-0 en cancha de Juventud Porredón ayer por la tarde en el Claudio Turco García. Studebaker 0-0 con Porredón, Studebaker que sigue manteniendo el invicto en lo que va del campeonato, pero escolta de Jorge Newbery de Venado Tuerto, ahí nomás, por muy poca cantidad de puntos, pero bueno, Studebaker Studebaker invicto, pero escolta de Jorge Newbery de Venado Tuerto, 0-0, sin goles, frente a Juventud Porredón. El que ganó fue Hugues, 4-1, ganó el Celeste, le ganó a Belgrano de Santi Espíritu en condición de local, victoria importante para el Hugues, porque estaba complicado en la zona de abajo, y estos 3 puntos lo ayuda a salir un poco de esa zona complicada, ¿no? De la zona de descenso, zona de promoción. Esto también ayudó y mucho lo que fue la clasificación en la Copa Santa Fe entre semana, porque Hugues dejó en el camino a Chañarense de Chañar Ladeado y ahora jugará frente al Racing Club de Teodelina, justamente por Copa Santa Fe. Así que bueno, gran victoria de Hugues. Otro de los que ganó, que necesitaba ganar, era el Lomo Negro. El Teodelina Fútbol Club le ganó 1-0 el sábado por la tarde a Centenario en cancha Sportivo Rivadavia, y este resultado lo ayuda también a salir un poco de la zona de abajo al Lomo Negro. Hacía mucho que no ganaba Teodelina, una serie de empates consecutivos que venía teniendo el equipo del Flaco Medici, y ayer consiguió una muy buena victoria en cancha de Sportivo Rivadavia, donde Centenario hizo como local. Centenario todavía le sigue pesando la Primera Divisional A porque está en zona de descenso directo, el equipo que ascendió el año pasado. Rivadavia, Sportivo Rivadavia, justamente en el mismo estadio que jugaban Centenario y Teodelina, en el Coloso de la calle Sarmiento, ayer por la tarde le ganó a Atlético Peñarol del Hortondo por 2-1. Seguimos repasando los resultados de esta fecha 10, ya arrancando en lo que es el primer tercio de la fase regular, y justamente hablábamos del último campeón de Atlético del Hortondo y del actual puntero del campeonato, Jorge Newbery de Venado Tuerto, finalistas en la temporada 2023. Recordemos, Newbery campeón en cancha Studebaker, se veían las caras en el Pancho Fiori ayer por la tarde y ganó Jorge Newbery de Venado Tuerto por 2-1. En instantes vamos a tener la palabra de Mateo Sayago, el arquero de Jorge Newbery, hablando justamente de este partido. Ganó Belgrano de Santa Isabel, ganó el Azulgrana, primera victoria del campeonato para el conjunto de Santa Isabel. Le ganó 2-1 a Sportman Carmenense, una buena victoria para el general. Repito, la primera victoria en lo que es el campeonato llegó en la fecha 10, así que bueno, quizás sea el inicio de una nueva etapa para el conjunto isabelense, para el conjunto azulgrana, con esta victoria como visitante ante Sportman Carmenense por 2-1. Racing de Teodelina y Sarmiento de Maggiolo no disputaron su partido, está pendiente ese partido que se iba a jugar en el Juan Falcón en Teodelina, así que veremos cuándo se jugará Racing frente a Sarmiento de Maggiolo, y el que ganó a domicilio fue Unión y Cultura de Murphy, 5-2 la victoria del Celeste de Murphy
le ganó a Sportivo como visitante por 5-2. La tabla de posiciones, lo veníamos diciendo, lo tenemos a Jorge Newbery y Venado Tuerto con 24 puntos. Studebaker 22. Ahí está la diferencia, donde Jorge Newbery tiene un partido más ganado que Studebaker, pero si vemos la tabla de posiciones, ambos equipos no perdieron en lo que va del campeonato. Así que hasta ahora una performance perfecta para Newbery y para Studebaker. Unión y Cultura 21, Juventud Porredón 20, Racing de Tidolina con un partido menos 14, Atlético Lortondo Rivadavia también con 14, Peñarol con 13. Hasta ahí, si terminase hoy el campeonato, los clasificados a los cuartos de final de la Liga Menadense de Fútbol. Después viene Teodelina, Belgrano Santi Espíritu, Sarmiento de Magiolo, Hugues en zona neutra, Sportman Carmenense y General Belgrano Santa Isabel en zona de promoción. 10 puntos para Carmenense, 6 puntos para Belgrano. Y después vienen Sportivo Santi Espíritu también con 6 y Centenario con 5. Hasta ahora estos dos equipos estarían descendiendo a la Primera Divisional B el año que viene. Nos metemos en la zona 1 de la Primera Divisional B. Arrancaron los partidos de vuelta, arrancaron las revanchas con estos resultados. Jorge Newbery Rufino le ganó 2-1 a Sacachispas. Central Argentino como visitante le ganó 3-0 a Defensores Talleres. Clásico rufinense se lo quedó Sportivo Benur de Rufino de visitante 1-0 ante el Pro de Educación Física Matienzo. Ciudad Nueva e Independiente de Amenábar empataron 1-1 y Avellaneda de Venado Tuerto 1-1 también frente a Belgrano de Rufino. Veremos la tabla de posiciones cómo ha quedado en esta zona 1, Primera Divisional B. Central Argentino, Ciudad Nueva, Matienzo y Jorge Newbery, hasta ahora ahí los clasificados, 23 para Central Argentino, 20 Ciudad Nueva y 19 Matienzo, Newbery y Sportivo Avellaneda, pero por diferencia de goles, Avellaneda se estaría quedando fuera en estos momentos. Belgrano de Rufino con 14, Benur con 13, Talleres con 7, Independiente de Amenábar con 5 y Sacachispas con 3 unidades. Nos metemos en la zona 2, la zona que nos compete porque están los equipos de la ciudad de Villa Cañas, los otros dos equipos de la ciudad de Villa Cañas, Sportman por un lado, Independiente por el otro, y justamente arrancamos con el Tren Blanco. Hasta ahora, pasaje medio complicado para el conjunto de Sandro Ingalina porque volvió a dejar puntos en el camino. Cayó derrotado 2-1 frente al Deportivo San Jorge de Carmen en el Raúl Poche Amorós. Venía de dejar puntos frente a Nueva Era de María Teresa en la fecha anterior. No había ganado el clásico frente a Independiente. Cayó ante Juventud Unida por 4-1. Así que momento complicado para Sportman, que obviamente los colchones de puntos que hizo en la primera parte de estos partidos de ida le alcanza como para estar ahí, expectante, pero fuera de la zona de clasificación hasta estos momentos. Gran victoria de San Jorge como visitante en Villa Cañas. Náutico de Melincué, otro de lo que ganó, que hacía mucho que no ganaba. El conjunto lagunero le ganó 3-2 a Nueva Era de María Teresa, el que está imparable de Juventud Unida, la Furia Verde de Santa Isabel, que por supuesto manda en la zona 2 sin ningún problema. Le ganó como visitante en Choveta a San Martín por 2-1. Independiente de Villa Cañas, el equipo de la dupla Real y Sartori, se trajo un empate de la Jaula de los Tigres ayer en María Teresa, 1-1 frente a Sportivo, y los Andes de San Eduardo le ganó 1-0 al Deportivo Chapuy. Vamos con la tabla de posiciones en la zona 2 de la Primera Divisional B. Lo decíamos, Juventud Unida Santa Isabel, puntero, tranquilo, 23 puntos. Ya, si vemos la tabla, le sacó más o menos unos 9 puntos al que es el quinto, así que una ventaja considerable para Juventud Unida de cara a la clasificación. San Jorge de Carmen con la victoria en Villa Cañas ante Sportman queda segundo con 21. El Rojo de Barrio Sur con 19, Independiente de Villa Cañas, y los Andes de San Eduardo con 18. Después aparecen San Martín de Chovet con 14, Sportman con 14, Nueva Era con 12, Náutico con 10, Sportivo María Teresa con 5 y Deportivo Chapuy con 3 unidades. 10 partidos jugados, esto recién arranca, lo que es la segunda parte del campeonato. Todavía restan por jugarse 8 fechas más, pero bueno, así están las cosas. Juventud Unida, San Jorge de Carmen, Independiente de Villa Cañas y los Andes de San Eduardo se estarían clasificando a la zona campeonato. Hasta ahí cerramos lo que es la Liga Menadense de Fútbol. A continuación, en el próximo bloque, la nota
telefónica con Mateo Sayago, arquero de Jorge Newbery de Venado Tuerto, y después nos metemos en lo que es el hockey. Vendrá Martín Amián aquí a los estudios para hablar del hockey de Studebaker, se vendrá el básquet y después el cierre del programa. Pero no se muevan de aquí, de Conexión Deportiva, ya volvemos. Music Licensing. Volvemos a Conexión Deportiva aquí en Sonic TV, donde tenés toda la información regional del sur de Santa Fe. Aquí en Sonic TV, en Conexión Deportiva. Lo veníamos anticipando diciendo, vamos a hablar con Mateo Sayago, arquero de la primera división de Jorge Newbery de Venado Tuerto, y por supuesto vamos a hablar de todo lo que viene pasando en el Aviador. Por supuesto de la victoria de Jorge Newbery, importante victoria ayer en el Hortondo frente a Atlético, frente al último campeón, y por supuesto un Jorge Newbery invicto en el campeonato, en la fase regular, en las primeras 10 fechas, y obviamente vamos a hablar de todo lo que se le viene también. Todo del mundo Jorge Newbery con el guardameta, con el arquero, con Mateo Sayago, que ya lo estoy saludando en estos momentos. Mateo, ¿cómo estás? Ante que todo, muy buenas tardes, te saluda Jonathan Villafañe. Hola Johnny, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo tranquilo. Espero que anden bien por allá. Sí, todo bien por acá. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en vivo para Sonic TV. Bueno, Mateo, gran victoria ayer en el Hortondo, 2-1, en el Pancho Fiori, en una cancha complicada, difícil ante el último campeón. La verdad que gran victoria de Jorge Newbery para seguir invicto y puntero en el campeonato. Sí, la verdad que sí. Todos sabemos lo que es Atlético en su cancha y lo que es Atlético en la liga misma. Un rival durísimo y bueno, la verdad que los 3 puntos del domingo, totalmente contento de haberlos conseguido y de la forma que lo hicimos también. Justamente te iba a preguntar, ¿merecía victoria de Jorge Newbery, Mateo? Sí, merecida por el hecho de que se trabajó durante los 90 minutos, 95 que fue el partido, porque todos sabemos lo que son los delanteros de Atlético y su equipo en sí, de aguerrido, de siempre pelear hasta el final. Y bueno, se trabajó, se peleó, se corrió, así que fuimos justos vencedores. Mateo, ¿dónde considerás que tuvo la clave en la victoria ayer ante Atlético? No, bueno, por momento no se bajó nunca la intensidad. Y si bien nosotros hoy les toca estar en el banco de suplentes los 2 delanteros que entraron, y bueno, ellos también nos dan mucho aire con el hecho de entrar y no bajar la intensidad ante ningún momento del partido. Mateo, ¿qué les pidió Marcelo para este partido y qué mensaje le está dando para lo que es esta parte de Jorge Newbery, ¿no? Invicto, no perder ningún partido, punteros en el campeonato. ¿Cuál es la idea que le está implementando Marcelo Sevilla? No, bueno, primero que cada uno mantenga su confianza interior para que en lo colectivo nos vaya muy bien. Y bueno, solidaridad con el compañero, ser intensos y trabajar hasta el final y enfocarnos en lo nuestro, que es jugar al fútbol. Sacando de lado lo que son factores externos, que a lo mejor árbitro, público, hacer nuestro trabajo donde nos toque jugar. Bien, Mateo, se le vienen 2 partidos clásicos, podríamos decirle a Jorge Newbery, se vienen lindos duelos venadenses. Sportivo Rivadavia en la próxima fecha en el estadio de ustedes, en el Vicente Ferretti, y después viene quizás el clásico más añejo de la ciudad de Venado Tuerto, ¿no? Frente a Centenario. Seguramente quizás ya la cancha Centenario esté disponible para jugar ese partido, si no, quizás se juegue en cancha Rivadavia, pero ¿qué expectativa tenés en esos 2 partidos que se le vienen a Jorge Newbery? No, bueno, expectativas altas. Este domingo próximo con Rivadavia, partido duro, un clásico de años. Rivadavia me tocó jugar y bueno, su historia manda luchar, meter y bueno, sin duda va a ser un gran partido y nosotros vamos a prepararlo de la manera que preparamos todos los partidos. Con mucha intensidad e ir a buscarlo porque sabemos que nosotros también tenemos nuestras armas. Y en cuanto a Centenario, ojalá se pueda jugar en su cancha, un lindo estadio y también con muchas expectativas porque es un clásico que no se hace mucho tiempo y es lindo para la gente también. Mateo, ¿por qué están punteros en el campeonato? No, bueno, hay una gran base que Newbery ya tiene hace años y creo que a los refuerzos que llegaron, yo me incluyo, que yo no estuve el año pasado, nos dan un gran respiro día a día y también nos muestran el camino por ahí de lo que es la cultura del club, mostrando una gran capacidad en los entrenamientos, en el cuidado por ahí invisible, como quien se dice,
hay muchos factores que nos hacen hoy estar ahí arriba. Bien, Mateo, y para ir cerrando la nota, estuviste fuera de la Liga Venadense por un tiempo, estuviste en otras ligas defendiendo los barcos de diferentes clubes, pero bueno, ahora volviste a la Venadense para defender los colores del tricolor. Y preguntarte cómo ves la Liga Venadense en esta temporada 2025 en la primera división, que siempre es complicada, ¿no? Sí, la verdad que yo hace mucho no estaba y bueno, es lindo volver, yo soy de Venado, así que es lindo sentirse cómodo y la verdad que la liga está cada vez más competitiva por el hecho de que cada uno de los jugadores que juegan en cada uno de sus respectivos equipos lo hacen muy profesional, entonces tira la liga muy para arriba y hace que cada domingo sean batalla en todas las canchas. Y eso la verdad que es muy lindo. Perfecto, Mateo. Bueno, muchísimas gracias por la nota, por el espacio. A seguir trabajando. Felicitaciones por la victoria ayer frente al Atlético, por ser punteros del campeonato invicto. Así que bueno, a seguir trabajando. Y bueno, se viene quizás un gran año para Jorge Newbery, que ya hace varios años que lo vemos en las primeras planas, ¿no? Siendo campeón de la Liga Venadense en el año 2023, peleando las Copas de la Liga y demás. Así que desearte la mejor de las suertes para este 2025. Bueno, Johnny, déjame agradecerte por el llamado y a seguir trabajando. El año es largo, así que muchas gracias por tu tiempo y por contar conmigo. Un abrazo grande. Abrazo para vos, Mateo. Muchas gracias. Pasó el arquero de Jorge Newbery de Venado Tuerto, arquero del equipo puntero del campeonato, como decíamos anteriormente cuando repasamos los resultados y la tabla de posiciones. Jorge Newbery invicto y puntero en el campeonato junto con Studebaker. Obviamente el equipo de la ciudad de Villa Cañas, pero obviamente con un poquito de diferencia al conjunto venadense. Seguimos aquí en Conexión Deportiva en esta edición de lunes, el primer lunes de mayo, aquí por Sonic TV, recordemos, donde encontrás todo el deporte del sur de la provincia de Santa Fe aquí en Conexión Deportiva. Y nos vamos a meter en el mundo del hockey femenino. Recién tuvimos la palabra de Marcos Sayago, arquero de Jorge Newbery de Venado Tuerto. Y en instantes vendrá Martina Mian. Marcos Sayago hablando de la Liga Venadense. Martina Mian, por supuesto, hablando de lo que es el campeonato de la Unión del Centro para Studebaker. Fecha 4 de este campeonato de Primera División en línea A. Mejor dicho, campeonato en línea A en todas sus categorías, donde está involucrada la Primera División, donde voy a estar repasando en estos momentos. Comenzamos con Sportman, que estuvo jugando frente a Social de Rufino en esta fecha, este fin de semana. La Sub-14 derrota 2-0. La Sub-16 empate 2-2. Mismo resultado en la Sub-19. Y en la Primera División, lo que vemos en placa, empató 1-1 en Rufino frente a Social. En tanto que Studebaker estuvo jugando como local frente a Sportivo Rivadavia Venado Tuerto, donde fue aplastante Studebaker en la jornada de sábado. 11-1 la Sub-14, 10-0 la Sub-16, 11-1 la Sub-19. Justamente Martina Mian fue autora de 3 goles, que estará en instantes aquí en Sonic TV. Y la Primera División, como vemos en placa, empató 2-2. Así que ahí están los resultados de lo que es Studebaker y lo que es Sportman. CEF 54 le ganó 2-0 a Firmat. Jockey de Venado Tuerto 4-1 a Jorge Newbery de Rufino. Unión y Cultura de Murphy 2-1 a Ranqueles de la Bulaye. Y también se completó el partido de la fecha pasada en Primera División, donde Firmat le ganó 1-0 a Unión y Cultura de Murphy. Así que bueno, la información al instante del hockey femenino de Studebaker, de Sportman. Y a la vuelta, ahora cerramos, hacemos una pequeña pausa y la vamos a tener a Martina Mian para hablar un poquito del hockey de Studebaker. Bueno, como veníamos diciendo y anticipando, vamos a tener la nota en vivo con Martina Mian. Vamos a hablar del hockey de Studebaker, que estuvo jugando este fin de semana como local frente a Sportivo Rivadavia, cuarta fecha del Campeonato de la Unión del Centro en Primera División, en Primera División y en todas sus categorías correspondientes. Pero Martina fue parte del equipo de Sub-19 que goleó precisamente frente a Sportivo Rivadavia, que vamos a estar repasando los resultados más adelante, y que tuvo también algunos minutos en Primera División. Así que estaremos hablando de todo un poco aquí en Conexión Deportiva por Sonic TV, el canal o el programa donde tenés todos los resultados actualizados
del sur de la provincia de Santa Fe. No quiero perder más tiempo y vamos con Martina, que la voy a estar saludando en estos momentos. Marti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Johnny, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, todo tranquilo. Bueno, Marti, cuarta fecha del campeonato, cancha de Studebaker en el sintético del Parque, Sportivo Rivadavia como local. La verdad que fue una tarde más que positiva, más que redonda para ustedes. Así que bueno, como para arrancar a hacer un análisis general de lo que fue la gran tarde de las chicas de Studebaker frente al conjunto de Venado Tuerto. No, la verdad que muy bueno. Hay equipos dentro de la A que se nos pueden llegar a sumar en nuestro nivel, que lo estamos desarrollando poco a poco, pero estos equipos muchas veces te ayudan a centrarte en lo que es la... veníamos de haber perdido en un partido con CEF, que tiene muy buen nivel, y también poder ver que no todos los equipos son tan buenos como CEF, está bueno también. Bueno, Marti, nos metemos en lo que fue tu participación, ¿no? Veo acá los resultados: goleada de la sub-14, goleada de la sub-16 y también goleada aplastante de la categoría que te corresponde a vos, la sub-19, por 11 tantos contra 1. Triplete tuyo, gran actuación y gran actuación de las chicas. Pero bueno, contame un poco cómo fue el partido, ¿no? Frente a Rivadavia en esa categoría. No, bien. Me hizo acordar también mucho los partidos de la B, que es como que hay un rival que muchas veces es un poco peor que nosotras y no nos desarrollamos muy bien como seríamos nosotras. Capaz que podríamos haber jugado un poco más rápido y eso también es como que lo tenemos que desarrollar bien. Poder jugar a nuestro ritmo y no al del rival. Estuvo muy bueno que sí, pudimos meter todos los goles, pero al principio nos costó un montón. Justamente te iba a decir eso, Martí. ¿Dónde estuvo la clave para que Studebaker goleara de esa manera, ¿no? Si fue fácil desde un principio, si les costó un poco en los primeros cuartos. Eso quería enfocarme en eso. Sí, llegar al primer gol fue lo más difícil y después lo que nos centró más en el partido fue que el primer gol que nos hicieron, que fue un error, de todas, obviamente, que llegó sola la jugadora y es como que eso te centra en el partido y decir, bueno, puede llegar a ser fácil, pero no tan fácil. ¿Se entiende? Exactamente. Rivadavia, un equipo que ya conocían desde años anteriores, también estuvo en la línea B, habían jugado en su momento. También le resultó un poco más, no sé si llamarlo fácil, pero les resultó un poco más, al conocer al rival, haberle ganado de esa manera. No me sale la palabra, pero les pareció fácil. Sí, podemos decir que la palabra es fácil por los resultados. Yo me fío mucho en las estadísticas, ¿no? Las goleadas de Studebaker. Pero al conocer al equipo a Rivadavia, quizás a otros equipos como CEF, por ejemplo, que me estabas nombrando en estos momentos, tener esta gran tarde de tantos goles. Y sí, está bueno, pero es como que también es como que se centra mucho eso, porque ver que en la B nosotros no habíamos ganado nunca con 19, 11-1, perdón. Es como que te hace ver que puede llegar una posibilidad en la A. Muchas veces los que vienen de la B a la A es como que entras con miedo. Nosotros entramos con mucho miedo pensando que nos iban a golear en todos los partidos, que todos iban a ser 12-0, pero contra nosotras. Y ver que eso te da una esperanza. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Jugaste unos minutos en primera, después de haber tenido una muy buena actuación en sub-19, convirtiendo 3 goles, repito. ¿Le viste alguna diferencia al equipo de primera división de Rivadavia con respecto a la sub-19? ¿Cómo viste ese partido donde fue empate? Fue un partido mucho más parejo de lo que fue la sub-19, ¿no? Sí, se notaba que había jugadoras que tenían mucho más desarrollo en la A, que jugaban de hace mucho tiempo. Muchas veces la primera viene de eso, de que vos juegas de toda la vida y juegas en tu club porque jugás en tu club y te gusta. Y se notaba que había muchos jugadores que juegan a eso, digamos. Había 3 o 4 que se notaba, hacían la diferencia y muchas de 19 que eran buenas subían. Y sí, se notó, se dio parejo eso también. Bien. Me meto, un poco en lo que es la categoría, ¿no? Ustedes recientemente ascendidas, flamante ascendidas, campeonas de la línea B. La verdad que un año pasado, un 2024 muy, pero muy bueno, excelente. Bien decía vos anteriormente, quizás este partido les sirva a ustedes para empezar a concientizarse en la categoría donde están y les sirva de incentivo para tratar de tener un buen año, un 2025 bueno. Pero bueno, ¿cómo ves vos, Martina, la primera divisional A, la línea A precisamente en este campeonato Unión del Centro? Y lo puedo llegar a ver difícil y se nota que le vamos a tener que poner mucho esfuerzo.
Si corríamos en la B teníamos que tener que correr el triple, jugar vamos a tener que cambiar un montón de cosas que nosotros jugábamos en la B y ahora no es así. Muchos cortos los tenemos que cambiar, muchas jugadas las tenemos que cambiar porque no es lo mismo. Pasamos de jugar en todas canchas de pasto a ahora jugar a todo sintético. Y eso, el sintético con el césped te cambia la postura, te cambia la jugada y eso también lleva de mucho trabajo. Martina, ¿qué importancia tiene el estadio, el sintético del parque, ¿no? La cancha Studebaker, una cancha hermosa, de las mejores, seguramente, del sur de la provincia de Santa Fe. ¿Qué considerás, no? ¿Qué juega? ¿Qué papel juegan en esta preparación de ustedes de cara a lo que es la línea A, no? No, para mí la cancha es todo. Ya sea por cómo jugamos, por cómo se ve ahora el equipo. Ahora todas las categorías tienen su equipo, se formaron grupos, está todo más unido. Ahora se nota que es toda una unión en hockey, no es todo categoría por categoría como era en césped, o había una categoría y otra no. Ahora tenemos todas las categorías formadas, tenemos donde entrenar, tenemos elementos todos los días. Y todo eso gracias a los padres, a la comisión, a los directivos, al club, que todo el tiempo está dando cosas y nos están apoyando. Bien, Martina, y ya como para ir cerrando la nota, preguntarte lo que esperás para este año, para Studebaker, que ya ha tenido 4 participaciones, 4 apariciones en la línea A. Obviamente que falta todavía un montón, esto recién comienza, por eso preguntarte qué expectativas tenés para tu club en esta temporada 2025. Y yo espero este 2025 poder crecer, que mejoremos y que aprendamos un montón de todo esto. Bien. Bueno, Marti, muchísimas gracias. Desearte suerte por venir, desearte suerte en lo que se viene. Gracias por venir, eso quise decir. Así que bueno, una tarde muy pero muy buena para Studebaker, positiva. Así que bueno, a pensar en lo que se viene ahora. Gracias. Ahí estamos. Entonces la palabra de Martina Mian, una de las integrantes de la sub-19 de Studebaker. Y ahora vamos a repasar los resultados con goles y demás. Estuvo jugando todo el partido en su categoría, en sub-19, y después estuvo jugando algunos minutos en la primera división, donde Studebaker terminó invicta. La tarde, frente a Sportivo Rivadavia y Venado Tuerto, no tuvo ningún tipo de derrota, así que en instantes vamos a repasar los resultados. Seguimos aquí en Conexión Deportiva, volvemos al aire aquí en Sonic TV. Luego de la palabra de Martina Mian, nos metemos en el mundo del básquet. Porque sí, hubo fecha. El viernes por la noche estuvo jugándose la fecha número 11 ya del campeonato de primera división, segunda de las revanchas del torneo de apertura de la Asociación Venadense de Básquet. Sportman de Villa Cañas, el equipo de Enzo Guzmán, viajó a Chañar Ladeado para enfrentarse ante el coreano, ante el Independiente Athletic Club. Un resultado predecible, lo que veíamos a priori, ¿no? Un Independiente de Chañar Ladeado que todavía no ha ganado un partido en lo que va de la fase regular, y Sportman se aprovechó de eso, por supuesto. Sportman que necesitaba ganar porque venía de perder frente a Olimpia, había perdido frente a Atlético Lortondo como local. Necesitaba ganar porque tiene que estar ahí, expectante, latente en lo que es la clasificación a playoff. Así que bueno, victoria de Sportman, que vamos a repasar junto con los otros resultados de esta fecha 11, segunda ya de las revanchas en este campeonato torneo de apertura. Y arrancamos con la victoria de Atlético Lortondo. Se terminó el invicto de Olimpia. Hasta aquí llegó el invicto de Olimpia de Venado Tuerto. Contundente victoria de Atlético, que dice: aquí estoy presente para pelearle el campeonato a Olimpia. Venía de un gran partido ante Sportman, anotando 100 puntos la fecha pasada aquí en Villa Cañas, y ahora le ganó 87-66, aplastante, victoria de Atlético Lortondo sobre Olimpia. Fin del invicto para el conjunto de Venado Tuerto con este partido. En un partidazo, Centenario y Peñarol. Fue hasta el último instante donde Centenario se quedó con la victoria. 87-84 le ganó la Fiebre al conjunto de Peñarol de Lortondo. Este partido se jugó en Venado Tuerto. Lo dicho, Sportman 72-45. También victoria tranquila, contundente del Tren Blanco sobre Independiente en Chañar Ladeado. Otro de los ganadores de la fecha fue Firma Fobal, próximo rival de Sportman, que se estará jugando y será transmisión de Sonic TV en el gimnasio de Barrio Norte. Estarán jugando Sportman y Firma Fobal. 91 para Firmat, 81 para el Deportivo Atenas, y Club Ciudad de Venado Tuerto le ganó 88-69
Argentino de Firmat. Vamos a ver la tabla de posiciones, cómo ha quedado luego de 11 partidos jugados. Olimpia sigue siendo el puntero, pese a la derrota frente a Atlético Lortondo. 21 para Olimpia, 19 Centenario, 18 para Firmat y Atlético Lortondo. Y ahí aparece Sportman con 17 puntos. Está en la quinta posición. Atrás está Peñarol de Lortondo. Obviamente por diferencia de tiros, por diferencia de goles, o diferencia de tantos, mejor dicho, Sportman está arriba de Peñarol de Lortondo. 15 para Argentino de Firmat, 15 para Atenas, 14 para Club Ciudad de Venado Tuerto y cierra la tabla Independiente Chañar Layado con 11 puntos. 11 jugados, 11 perdidos para el coreano. Así que bueno, la actualidad también en el básquet de la Venadense de Básquet, Asociación Venadense de Básquet, y repito, próxima fecha de Sportman como local frente a Firmat Fobal. Ahí obviamente tendrá que ratificar Sportman lo que fue la victoria frente a Independiente Chañar Layado y tratar de que los puntos se queden en casa en el próximo compromiso. Vamos a entrar en la última parte del programa. Vamos a repasar fútbol argentino. Vamos a repasar aquí por Sonic TV. Repito, el programa donde vas a encontrar todo el deporte del sur de la provincia de Santa Fe. Aquí en Conexión Deportiva en Sonic TV. Fútbol argentino. Cruces de octavo de final ayer definidos. Se cerró la fase regular. Se cerraron las 16 fechas que estaban previstas para clasificarse a los 16 mejores, 8 de cada zona. Vamos a repasar cómo ha quedado el cuadro tras los resultados de este fin de semana. Y por supuesto vamos a cerrar con la Fórmula 1 en el cierre del programa. Ayer, el sábado, el viernes se estuvieron definiendo las zonas A y B del campeonato de primera división del fútbol argentino, con las victorias de River, por ejemplo, cerrando justamente el último partido 4-1 frente a Vélez Arfiel, en un partido donde se definía si River quedaba segundo o tercero, porque Independiente el sábado había perdido en Rosario frente a Rosario Central, que fue el mejor equipo de la fase regular. El conjunto canalla fue el que más puntos sumó y va a definir todos los partidos de local hasta la final, porque la final será en cancha neutra. La final ya está confirmada, se va a jugar en el Estadio Madre Ciudades en la ciudad de Santiago del Estero, así que Rosario Central hasta ahí, hasta la final, definirá todo en el Gigante de Arroyito. San Lorenzo de Almagro empató en Junín el sábado frente a Sarmiento 1-1. Racing el viernes definió el grupo A, le ganó Newell's Old Boys de Rosario 1-0 y quedó tercero en el grupo. Y así, Boca, que también jugó ayer a la tarde, empató en victoria 1-1 frente a Tigre, y por eso el conjunto de Mariano Ron, que fue el técnico interino que dirigió ayer, recordemos que en la semana, durante este programa y el anterior programa de Conexión Deportiva hablábamos del Superclásico. Durante esta semana a Fernando Gago lo desvincularon del cargo como director técnico de Boca y por eso Mariano Herrón se hizo cargo del primer equipo ayer por la tarde. Empataron 1-1 y por eso Boca quedó segundo, porque Argentinos Juniors el día viernes lo goleó, lo vapuleó a Estudiantes de La Plata por 4-0 y por eso quedó primero el equipo de la Paternal en esa zona, en la zona número 1. Vamos a repasar los octavos de final, cómo se van a jugar días y horarios y cómo quedaron los cruces. Empezamos por la parte de arriba, la parte del lado izquierdo de arriba. Argentinos Juniors, que quedó primero en la zona 1, se medirá ante Instituto de Córdoba, que entró por la puerta. Le ganó el clásico a Talleres 2-1, aprovechó que Godoy Cruz de Mendoza perdió con Deportivo Riestra y por eso Instituto se metió por la puerta. Quedó octavo en la zona número 2 y jugará frente al Bicho en la Paternal. Esto será el día domingo a las 4 de la tarde. Domingo a las 4 o 6 de la tarde, no puedo percatar bien, pero bueno, más o menos ese será el horario para el partido. Ahí está, bien por Joaquín que me está dando la mano. 6 de la tarde, 18 horas. Argentinos Juniors Instituto en la Paternal. San Lorenzo de Almagro jugará en el nuevo gasómetro como local ante Tigre. Justamente Tigre, que quedó quinto en su zona. Cuarto San Lorenzo. Esto se jugará el sábado a las 2 de la tarde. Recordemos que los que mejor posicionados se quedaron van a empezar a jugar como local. ¿Cómo es el formato? Para que el que no sepa, es a un partido único.
con la ventaja deportiva del local. En caso de empates habrá penales. El que gana continúa, el que pierde se queda eliminado. Así hasta la final. La final será partido neutro. No habrá ni local ni visitante. Será un partido único a cancha neutra, obviamente con las dos hinchadas. River, que jugará en el Monumental el lunes. Es el único partido que va el lunes, porque River el jueves tiene que jugar por Copa Libertadores de América frente al Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, y por eso se prolonga para el día lunes. Jugará el Millonario 20 y 30 horas frente a Barraca Central. Será el partido del conjunto de Marcelo Gallardo, que River tendrá, por lo menos hasta semifinales, la condición de local para definir. Después, si le toca a Argentinos Juniors, tendrá que jugar en condición de visitante. El ganador de River Barraca jugará con el ganador de Racing y Platense. Ojo que puede haber un choque entre River y Racing en cuartos de final. La Academia, el equipo de Gustavo Costas, jugará el día sábado a las 18:45 horas frente a Platense. Será otro de los duelos en el cilindro de Avellaneda. Por ese lado del cuadro, ya lo dijimos, Argentinos Instituto, San Lorenzo Tigre, River Barracas, Racing Platense. Y del otro lado del cuadro, del lado derecho, lo vemos a Rosario Central, que jugará frente a Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito. Esto será el sábado a las 4:30 de la tarde. Se estarán enfrentando el Canalla y el Pincharrata. Estudiantes que también clasificó con lo justo. Perdió 4-0 frente a Argentinos Juniors. Decir que no le ganó Newell's a Racing, sino Estudiantes se hubiera quedado afuera de esta fase final. Pero jugará ante Central en Rosario. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Huracán en el Tomás Adolfo Ducó, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, como local recibirá Deportivo Riestra. Esto será el sábado. El domingo a las 20 y 30 horas. Domingo 20 y 30 horas, Huracán frente al Deportivo Riestra. Boca, que aparece de este lado del cuadro, enfrentará a Lanús. Partido trascendental para el equipo, seguramente de Mariano Ron. Estará dirigiendo a Boca la semana que viene. Esto será el sábado próximo a las 21 horas. Estarán jugando Boca y Lanús en la cancha de Boca. Y cerramos el repaso de octavos de final con Independiente. El equipo del profe Bacari recibirá a otro Independiente Rivadavia de Mendoza. El conjunto mendocino tendrá que ir a jugar, a definir el pase a cuartos de final al Estadio Libertadores de América Enrique Bocchini. Ahí estarán jugando Independiente Rivadavia. Otro clásico se puede dar en cuartos. Un Boca Independiente, en caso que Boca le gane a Lanús y el rojo le gane a Independiente Rivadavia, se estarán viendo las caras en los cuartos de final. Lo mismo puede pasar con River y Racing del otro lado del cuadro. Así que bueno, así está todo definido. De acá saldrá el primer campeón de este torneo de apertura del fútbol argentino. Por supuesto que hay una hipotética final dando vuelta entre River y Boca. Porque si los dos avanzan, por supuesto podemos ver otro River Boca, Boca River. Sería a cancha neutral y sería un espectáculo de suma importancia, ¿no? También se puede dar un Racing Independiente en la final. Uno también nunca sabe, pero bueno, así están las cosas en el fútbol argentino. Cerramos, dejamos el fútbol argentino y nos metemos, lo que decíamos, en la Fórmula 1, porque hubo Gran Premio de Miami este fin de semana. Se estuvo corriendo ya una nueva fecha y, por supuesto, los McLaren que siguen dominando. Yo ya se los dije, se los vengo diciendo. McLaren va a dominar este 2025. Yo creo, y van pasando las fechas, van pasando las carreras, yo creo que Verstappen no tiene ningún tipo de chances en este año de arrebatarle el título o a Piastri o a Norris, ¿no? Habrá que ver quién será el mejor piloto de los dos. Hasta ahora Piastri, el australiano, marca mejor tendencia que Norris, cuando al principio parecía que era al revés, que el británico era el que se iba a llevar todos los laureles, siendo el campeón, siendo el mejor piloto en el campeonato de constructores y demás. Piastri se quedó con el Gran Premio de Miami haciendo una carrera perfecta, realmente una muy buena carrera, y eso que el mejor piloto en la clasificación fue Verstappen, porque se quedó con la pole position, pero lo que arranca desde la pole en Miami después terminan no ganando la carrera, y no pasó la excepción, o no fue la excepción en este Gran Premio de Miami, donde Piastri se quedó con la carrera. Piastri primero, Norris segundo, otra vez 1 y 2 McLaren haciendo en este campeonato, como ya vienen acostumbrándonos,
1 y 2 hicieron McLaren y cerró el podio George Russell, el británico, con Mercedes. Verstappen apareció cuarto, o sea que ni siquiera se pudo meter en el podio. Verstappen siendo el mejor piloto en la clasificación. Después vino Alex Albon, Antonelli, las Ferraris 7 y 8. Leclerc séptimo y Hamilton octavo. No fueron las carreras para la escudería italiana, ¿no? Para las Ferraris, donde hicieron 7 y 8, pero sumaron puntos, por supuesto. Carlos Sainz con Williams noveno y Yuki Tsunoda, el japonés, con Red Bull, el compañero justamente de Max Verstappen, en la 10ª ubicación. Hasta ahí los equipos o los pilotos que sumaron puntos, ¿no? Pero bueno, ya McLaren, líder en el campeonato de constructores por escándalo. Piastri y Norris, primero y segundo en el campeonato mundial. Repito, esta carrera marcó a Piastri como que le sacó un poquito más de ventaja a Norris para ver quién es el campeón, ¿no? Porque el campeón es uno. Los dos son pilotos de la misma escudería, pero el campeón es uno. Y yo creo que, más allá que esto recién comienza, me parece que Verstappen este año se le va a hacer esquivo. Y para cerrar la Fórmula 1, que justamente estaba viendo las últimas noticias, porque sigue rondando, sigue dando vueltas, ¿qué va a pasar con Franco Colapinto? ¿Qué va a pasar con el argentino? ¿No? Que está siendo parte de la escudería Alpine, justamente, y en la escudería Alpine, el que no clasificó, el que no pudo completar la carrera fue Duhan, otra vez. Y por supuesto vuelven a las preguntas, a los interrogantes. ¿No será la oportunidad para Colapinto de empezar a correr? La próxima fecha será en el Emilia-Romagna. Se disputará en el circuito italiano la próxima carrera. Justamente ahí, si no me equivoco, el año pasado Colapinto arrancaba su sueño en la Fórmula 1, más o menos por esa fecha, en el circuito de Emilia-Romagna. Y otra vez vuelven las preguntas, ¿no? Si ya Colapinto le pueden dar la oportunidad para ser uno de los pilotos titulares de la escudería francesa, la escudería Alpine. Así que bueno, veremos. Todos los argentinos, por supuesto, estamos esperando a que Colapinto vuelva a correr como hizo el año pasado y como cerró el año pasado corriendo en Fórmula 1. Gente, ha sido todo en esta jornada de lunes. Han tenido toda la información deportiva aquí, en Conexión Deportiva por Sonic TV. Todo el resumen deportivo, la información más completa del sur de la provincia de Santa Fe. Y por supuesto los invito para próximos programas, porque esto va a seguir, por supuesto, va a seguir durante todo el año, durante todo el 2025. Los invito a que vengan y nos ayuden o nos brinden información, algún deportista local, algún deportista regional que quiera aportar, que quiera que nosotros, quien les habla, Jonathan Villafañe, le brinde la información deportiva para que esté en el programa más visto del sur de la provincia de Santa Fe, que esté aquí en Conexión Deportiva y estaremos brindándole la información correcta y precisa como corresponde. Jonathan Villafañe le ha llevado una nueva edición de Conexión Deportiva. Esto ha sido todo desde aquí y por supuesto nos encontraremos el lunes próximo para una nueva edición de este gran programa deportivo. Nos vemos. Saludos.